Les presento a Ana, aunque la mayoría, si son aficionados al tema, la conocerán de sobra. Ana es arquitecto de jardines y, especializada en jardines, doctor arquitecto, y ha colaborado con el Museo Sorolla ya en varias ocasiones. Y bueno, por nuestra parte siempre estamos encantados de tener contacto con ella porque admiramos su obra, su profesionalidad y todo lo que escribe nos encanta. Así que nada, gracias Ana por estar aquí. Buenas tardes a todos. Me tengo que comportar, que me han dicho que esto va en streaming, en la nube y en el no sé cuántos. Pero qué gusto, Consuelo. Siento que no esté aquí el representante de la Fundación, pero también tengo que decir que me ha venido fenomenal que me presente Consuelo, porque yo llego a Sorolla de maneras distintas. Llego de una manera, voy a decir sin saberlo, porque yo estudiaba en el Colegio Británico, que está aquí al lado, y entonces nos tocó una época en la que teníamos avisos de bombas día sí, día no, y me imagino que el museo en esos momentos, estoy hablando de hace un año o algo así, mi infancia, tenía menor afluencia de visitantes y entonces cuando había avisos de bombas nos llevaban al museo. Y claro, luego nos devolvían al Colegio Británico y al patio del Británico. Yo decía, no, yo me quiero quedar en el otro sitio, ¿no? Esto de la bomba, que debe ser algo malo, es buenísimo, vamos a volver ahí. Llegué de esa manera sin saberlo. Luego, por cuestiones genéticas, entré en el mundo de la jardinería y tengo aquí a mi madre que ha dedicado su vida a ello. Y luego, también por cuestiones genéticas, tengo que decir que Sorolla era el pintor favorito de mi padre. Y entonces, cuando Consuelo me llamó hace unos años a ver si les ayudaba en el museo, fue un regalo. Y cuando la oiga diciendo estas palabras, pues todavía más, porque me siento rodeada y increíblemente privilegiada de haber podido tener acceso a estos trabajos. Eso era un agradecimiento al museo y a la Fundación Tatiana por acogernos aquí y dedicarse a este mundo intrépido de los jardines, al que sé que os dedicáis muchos de los que estáis ahí, que sois amigos, compañeros, paisajistas, viciosos o enamorados de la jardinería, según se vea. Y con esto solamente deciros que voy a empezar la conferencia, que debería versar sobre, con motivo de la exposición, ¿no?, que hay en el museo, que debería versar sobre eso que pone ahí, ¿no?, el arte del jardín y el paisaje en la época de Sorolla. Digo debería versar porque es un momento tumultuoso en el que todos conocemos a un Sorolla, pero hay otro Sorolla, ¿no?, que empieza de una manera más, no sé cómo llamarla, conservadora de lo que se espera un pintor de finales del XIX. Aquí estáis viendo una de sus obras que además miro hacia la gente de la Fundación porque si no me corregirán, le dan una medalla por ella, ¿no?, en algún concurso nacional. Es decir, que son obras, conocemos ligeramente a este Sorolla, pero sobre todo conocemos a este Sorolla del luminismo, ¿no?, que se carga de estas pinceladas, de este color, de esta vitalidad, después de haber hecho sus viajes por el extranjero, la estancia en Roma, París, etcétera, ¿no? Y estas dos caras de Sorolla pues son con las que voy a intentar llevar la charla o ese discurrir por el jardín para ver lo que está pasando, como decía, en estos tumultuosos momentos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Dónde estamos en el arte del jardín y del paisaje a finales de este XIX? Pues en un momento, yo diría, prácticamente de impasse. Han tenido lugar ya los dos grandes movimientos que van a caracterizar al mundo de la jardinería. Uno, estáis viendo un proyecto ideal de los jardines de Versalles, y veis esa primera parte llena de líneas, diagonales, etcétera, ¿no? Un proyecto muy formal, si queréis, nacido de la rigurosidad de la geometría renacentista y barroca, y en la parte superior veis esos piezas curvas, senderos
que se bifurcan y que dan vueltas, ¿no? Que nos está hablando del segundo gran estilo en jardinería, que aquí llamamos el estilo inglés, deberíamos llamar más adecuadamente el pintoresquismo, ¿no? Que nos está hablando de un naturalismo, de algo que está sucediendo ahí. Y con estos dos grandes estilos, uno, si queréis, se forma a finales del periodo barroco, estamos en el siglo XVII, el segundo es ya del siglo XVIII, el estilo paisajista inglés. Prácticamente van a irse organizando los jardines y los parques que conocemos alrededor nuestro de finales de este momento, ya sea en Europa o, iba a decir, o más allá, en otro continente. Desde Central Park, ¿no? Que va a tener esta mezcla de estilos, que se va a denominar, y lo encontraréis muchas veces en los libros, incluso en artículos míos, como estilo mixto, que yo no sé si llega a ser verdaderamente un estilo, porque entendéis, ¿no? Es como una unión de los dos en el mismo proyecto del plano, zonas boscosas, con zonas abiertas, con otras zonas ya más rigurosamente organizadas, y que va a tener la gran escala de Central Park, pero que también vamos a ver aquí en sitios más cerca nuestros, que cuando bajan, espero que estéis distinguiendo, ¿no? Un detalle del Paseo del Prado con la subida a la Puerta de Alcalá, y al lado una de las imágenes de todos estos palacetes, villas suburbanas que se crean durante el periodo isabelino, de Isabel II, mediados, ¿no? Yendo hacia finales del siglo XIX, donde los jardines ya, digamos, que se han encogido para que estas curvas se queden en lo que precisamente denominamos el estilo isabelino, ¿no? Pequeñas isletas, curvas, con vegetación exótica, y remarco de lo de la vegetación mirando a Coromillares, que os va a dar, no es la siguiente conferencia, ¿no? Es la última conferencia, y entonces no voy a entrar casi en el mundo de la jardinería, porque ya estoy segura os va a dar una conferencia fantástica, ¿no? Pero pensar que en este momento, también a finales del XIX, empezamos a tener casi todo. Hemos juntado las plantas que nos venían de herencia musulmana con las plantas que venían del continente americano en el siglo XVI, con las asiáticas, fruto de las últimas expediciones en el XIX y las entradas americanas, es decir, que el material vegetal lo tenemos prácticamente todo, y además empezamos a saber cómo producir híbridos, cómo producir planta forzada en invernaderos, porque tenemos arquitectura de hierro y cristal. Estoy mirando a Caridad, conservadora del Parque del Retiro, hay un pequeño invernadero, ¿no? Un palacio de cristal más o menos de este momento en el Retiro, ¿no? Que nos dice cómo se producía la planta, y entonces nuestros jardines, ¿no? Se van a inundar de todas estas plantas en masa, que todavía, si salimos aquí, mucha o gran parte de la herencia de la jardinería que tenemos pública en Madrid, por no decir otras ciudades, viene de este periodo. Puede que, lógicamente, porque las ciudades se configuran en este periodo, ¿no? Después de la Revolución Industrial, durante el siglo XVIII y sobre todo el XIX, pero también, iba a decir de una manera no lógica, porque tal vez, y esto es un pensamiento personal, deberían haber sufrido algo más de evolución. Pero bueno, les venía contando que entonces, en este momento que veíamos a ese Sorolla más conservador, tenemos este estilo mixto que junta los dos que hemos visto, pero también el siglo XIX es fantástico. Yo cuando empecé a estudiarlo, porque iba a decir, es como una moneda con varias caras, ¿no? Es como un poliedro con muchísimas caras, ¿no? Y entonces esto va a significar, entre otras cosas, que tenemos dos grandes corrientes, imaginaros dos ríos que van a entrar y casi colisionar uno con otro. Una de estas corrientes, movimientos, es el historicismo. El historicismo es el estudio de épocas históricas anteriores. ¿Cuándo ha empezado? Hay algunos autores que dicen en el Renacimiento, porque el renacer implicaba una lectura de esos textos antiguos, ¿no? Es decir, que desde el Renacimiento miramos el mundo alrededor nuestro, lo conocemos, lo vamos inventariando, vamos generando instituciones. En este momento es cuando vamos a tener la creación de todas las grandes academias en España y en todos los países de Europa, ¿no? La institucionalización del saber en los museos. Entonces, todo el historicismo que hace que miremos hacia atrás con una enciclopedia de lo que han sido todos los estilos.
Y por otro lado, otra corriente, estáis viendo un cuadro, Sorolla, naturalmente, Snoff, ¿no? De uno de estos sublimes oníricos, ¿no? Románticos, iba a decir, y por otro lado la otra gran corriente, que es el romanticismo. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo las consecuencias de la revolución industrial. Pensar que estamos a finales del XIX, el smog londinense, la precariedad de las ciudades, las condiciones higiénicas, y entonces cuando miramos hacia el pasado lo hacemos con añoranza. He buscado la palabra, ¿no? Porque la utiliza muchísimo Rossignol, un pintor que veremos ahora. Miramos con añoranza al pasado, pensando en esa naturaleza que se nos está yendo, ¿no? Y utilizo este cuadro, ¿no? Veis ahí como los restos de las columnas dispersos, ¿no? Sé los estilos del pasado, sé cómo debería ser la arquitectura, pero a todo esto le uno esa idea de lo... Los portugueses tienen las sodades, ¿no? No sé, la morriña gallega, las sodades, que yo una vez estudié ahí y les pregunté, ¿pero esto de las sodades qué es? Digo, es la añoranza del pasado. Dice, no, es la añoranza de un pasado que nunca existió, ¿no? Es decir, que es ese todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que decía Jorge Manrique, ¿no? Y entonces estas dos corrientes se juntan y van a hacer que veamos, en lo que nos respecta a nosotros, sí que unas actuaciones precisas. Por un lado, la valorización o revalorización de nuestro patrimonio, y dentro de él, de los jardines y del paisaje. Y por otro lado, la creación en ese mismo momento de, en base a este pasado, movimientos, iba a decir, modernos o de un lenguaje contemporáneo, ¿no? Y nos podemos dar una vuelta por toda Europa. La voy a hacer muy, muy rápido para no entretenerme, porque podemos mirar a todos los países europeos y prácticamente está pasando esto en todos ellos, ¿no? Una imagen de los prerrafaelitas que nos vuelve a hablar exactamente de lo mismo, y cómo, y esto también es igual en todos los países, empiezan. Estáis viendo un libro de Gertrude Jekyll, una de las grandes paisajistas inglesas. Empiezan a aparecer, diría, amateurs, porque no son profesionales de la jardinería todavía en estos momentos. Pensar que la primera titulación de paisajismo es de la Universidad de Harvard, lo que ahora es Berkeley, en 1860 y algo, por ahí debemos estar. La primera en Europa es en Finlandia, la celebramos el año que viene, los 100 años de la primera titulación de arquitectura del paisaje que empezó en 1919, ¿no? Entonces decía que empiezan como amateurs a Some English Gardens, algunos jardines ingleses, y a dibujarlos, a ver en qué estado están. A partir de ahí van a decir, vale, ¿cuáles son las características de nuestros jardines? Los que hayáis estado en Inglaterra, así como wild, no, de locura tampoco es, ¿no? Es un paisaje muy domesticado, pero ellos empiezan a sacar de ahí ese jardín naturalista, romántico, que les va a llevar a obras completamente nuevas. Esta es una obra de este periodo, estáis viendo una de las obras más típicas, la Red House, que tendrá en su interior, la manda a construir William Morris. Hace poquito hubo en la Fundación Juan March una exposición preciosa justo de decís todos que sí, no os voy a contar nada más, el Arts and Crafts. Visteis en la exposición que tenían un librito de Morris que se llamaba justo The Garden, el jardín, el libro, ¿no? que te hablaba de todo eso, y si fijáis os traía esta imagen porque lo de delante está plantado, no es que hayan salido esos hierbas naturales o malas hierbas, ¿no? Sino que verdaderamente está plantado con idea de que lleguemos a ese jardín. Os estoy poniendo otro de los grandes jardines ingleses de este momento, Sissinghurst, donde veis ahí la mezcla de ese histórico con partes y retazos de estructuras murarias anteriores, y luego ese jardín silvestre que llamamos del mixed border, que aquí se traduce espantosamente por una bordura mixta, ¿no? Pues no, son unas platabandas. En platabanda también viene del francés platband, ¿no? Bueno, en fin, unas camas, zonas de plantación donde veis que sucede de manera anárquica esta. Cuando veis los planos de los jardines, os he traído algunos planos de Gertrude Jekyll de plantación,
llegáis a ver los escalones, ¿no? Y que como pone cada una, era acuarelista, ¿no?, de profesión, pues fijaros cómo utiliza los colores para ver cómo son las plantas y va poniendo en cada una de ellas las armerias marítimas que estáis viendo ahí, las campánulas que caen, de tal manera que cuando hace los dibujos de plantación, fijaros, ¿no?, cómo son y el detalle que tienen entre ellos. No hay nada al descuido, ¿no? Hemos partido de una idea de estos jardines históricos y cómo eran para crear todo un lenguaje. No he traído una imagen, pero si habéis estado en Inglaterra y habéis ido por la calle y habéis visto un pub inglés con sus baskets, ¿no?, de flores, pues se entiende que vienen de toda esta tradición, ¿no? Y si nos damos una vuelta por otros países, en Italia sucede prácticamente lo mismo. Es el gran momento en el que Europa se acaba de configurar. Digo, se acaba de configurar porque sí, hay países como Francia, España, que ya existen, pero Alemania va a ser como tal nación en estos momentos a finales del XIX, o pensar en la Italia de Garibaldi, es exactamente el mismo momento, y esto hace que si alguno de vosotros habéis leído algún libro de historia de la jardinería hace poco o hace siempre, pone el índice y pone el jardín italiano. Capítulo 5, el jardín italiano, y con eso se refiere a los jardines renacentistas. Si pasamos al siguiente capítulo, es el jardín francés, y se está refiriendo al modelo barroco. Y si hablamos del jardín inglés, pues acabamos de ver parte de sus exponentes, ¿no? Acuñamos o asociamos, el nombre de un país o de una nación al nombre de un estilo. Como cuando dicen los ingleses, ¿no? Aquí si vais a Inglaterra y decís, ¿me enseñas un English garden, un jardín inglés? Te dicen, aquí son todos ingleses. ¿A qué te refieres? Y bueno, decía que saltábamos a Italia y pasa lo mismo. Tal vez con la diferencia de que en Inglaterra son los propios ingleses, y tengo a mi madre delante, disculparme, y mujeres avanzadas tal vez también por lo que se está viviendo en estos momentos socialmente en ese país, y en los otros países como Italia no son los italianos, sino que van a ser, estoy hablando siempre en líneas generales, gente de fuera, tal vez por la herencia del Grand Tour. ¿Os acordáis que los ingleses, como parte de su formación, hacían un tour, de ahí viene la palabra turista, un gran viaje de formación por Italia y el mundo clásico y demás? Entonces, tal vez por eso tenéis aquí a Gellico, que será uno de los grandes paisajistas, fundador de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, ¿no?, que en su tour está diciendo los jardines italianos del Renacimiento. Y veis ahí Villa Lante, ¿no?, que la está dibujando, pero la está dibujando porque la está midiendo y está haciendo las secciones. Es decir, que por primera vez empezamos a tener planimetría más o menos exacta, fotografía, porque este también es ese momento de la fotografía, y el salto es muy fácil. Los ingleses, franceses y americanos que están yendo a Italia, a la Riviera Francesa y a todo el arco del Mediterráneo, van buscando un prototipo o una idea de jardín, y empiezan a comprarse, no sé si llegáis a ver, la pantalla está lejos, la Villa Medici en Fiesole, y empiezan a comprarse antiguas villas mediceas, no está mal, veis la estructura porticada, ¿no?, típica del Renacimiento. No sé si llegáis a ver que el texto del jardín está en inglés, está hablándote de que es un proyectista inglés el que le está haciendo los jardines, o iba a decir restaurando, esta es una buena palabra, recreando, dando la imagen. Pero si os fijáis, estamos aquí en la Villa Borghese y está haciendo, aquí va a haber muchos, Pinsent puede que sea el más famoso de ellos, unos parterres que en todo caso diríamos que son más barrocos, lo veis, ¿no?, de borduras, en una villa típicamente renacentista, pero dan la imagen de lo que debería ser el clasicismo, la sobriedad y el renacimiento italiano. De tal manera que si hoy os dais una vuelta por Italia, que habréis estado muchos de vosotros, y visitáis la Gamberaya, la Foce o Villa-les-Vals, pensaréis que estáis viendo, voy a poneros otra, jardines propios de esos libros que leemos, porque muchos de estos jardines están en esos libros como ejemplos de los jardines renacentistas italianos, mientras que son obras de proyectistas
de finales o principios, vamos a coger hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no?, del siglo XIX o hasta la Primera Guerra Mundial del siglo XX. Incluso algunos de ellos, habíais visto obras de Pinsent, todas las que os he enseñado actuales, y aquí estáis viendo otra obra de Pinsent, pero en Inglaterra, en Oxfordshire. Estamos viendo Bascott Park, ¿no?, donde veis el mismo sistema de canales, de estructuras, con modelos de las mismas balustradas que ha visto en villas italianas originales del periodo, ¿no? Entonces, esa transposición de lo que es el histórico a un lenguaje nuevo. Yo creo, iba a decir, disculparme que vaya detrás, se nota, ¿no?, en algo, en la limpieza de los parterres, lo veis, ¿no?, cuando veis las clases, ¿no?, la conferencia con coro, muy pocas plantaciones, ¿no?, sobre todo los buxus y los cipreses, ¿no?, y en Francia lo mismo, con la diferencia de que van a ser también proyectistas franceses del país los que empiezan a mirar hacia sus jardines. Y si os hablaba de que estáis viendo Versalles con las esculturas protegidas durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces vais a ver proyectistas, como decía, con la diferencia de que ellos empiezan a investigar estos jardines y curiosamente, os he puesto Versalles y aquí estáis viendo Vaux-le-Vicomte, puede que, ¿no?, el proto-Versalles, ¿no?, el jardín que van a hacerle a tríada de arquitecto, paisajista y iconógrafo, Le Vaux, Lenotre y Lebrun, ¿no?, antes de hacer Versalles, que es una obra de, me quedo así, restauración, de recuperación, de los Duchenne, unos grandes paisajistas, padre e hijo, que entre los dos van a abarcar 100 años prácticamente. Uno va a ser el director de Parques y Jardines de París, el otro va a continuar en su estudio personal con 2000 jardines en todo el mundo, para daros unas cifras más o menos globales de lo que hacen, y que cuando leéis, porque hay una publicación fantástica sobre los Duchenne de Monique Moser, cuando leéis sus propias memorias del proyecto, te tiemblan las piernas. Miro a Caridad, encargada de un jardín histórico, ¿no?, monumento histórico, porque dicen, no buscamos un efecto histórico, y está escribiendo, interviniendo en uno de estos jardines, sino estaba buscando notas, sino poder transmitir, y estamos en Francia, la grandiosidad de la identidad nacional, ¿no? ¿Por qué hablamos de restauración? Pues porque muchos de los jardines, de los grandes jardines, han sufrido modas, y entonces encontramos parques paisajistas, lo veis, amplias zonas de verde con bosquetes de árboles, en los que cuando empezamos a hacer una cata arqueológica ahí en medio, empieza a salir todo un jardín que está abajo y que acabamos poniendo el material que se ha ido, ¿no?, el material vivo vegetal. Estáis viendo Herlo, en los Países Bajos, el proceso de recuperación de ese jardín barroco debajo de un jardín inglés. No tenemos fotos de de Vaux-le-Vicomte, pero el proceso es el mismo. En un momento dado también llega un señor que transforma el jardín de tal manera que cuando entran los Duchenne, y estas son sus negativos del proyecto, empiezan a hacer el proyecto de lo que consideran que es eso. Yo creo que podéis ver diferencias, ¿no? Aquí intentamos, este proyecto ya es de los años 1980, restauración, y veis un poco lo que debería ser de una manera más científica, un parterre de bordados o de broderie, con sus formas de boj, sus aridos de colores, etcétera, y en cambio en la siguiente imagen vais a ver cómo lo que ha hecho Lenotre es coger un fragmento de este bordado y ampliarlo a escala del parterre. Y si nos vamos a otro proyectista francés del momento, ha cogido un fragmento todavía más de este bordado, y estamos en Inglaterra, y ha hecho un parque, ¿no?, a través de ello. Y lo que antes eran líneas de boj, ¿no?, podado, ahora son caminos que llevan como estas pequeñas plazas.
me vais a disculpar, pero tengo a mi madre aquí, trabajé con ella muchos años y me acuerdo que una de las primeras cosas que me tocó fue escribir un texto que había escrito sobre el jardín del Edén y los claustros, ¿no? El jardín cuatripartito, y lo estáis viendo aquí, una fuente en el centro y los cuatro, como encontráis en muchas de las iglesias y catedrales, pero lo veis, ¿no?, puesto ya en el lenguaje contemporáneo. Sigue manteniendo las señas de identidad de lo que era el jardín original, pero al mismo tiempo se está desconfigurando en un mensaje moderno, ¿no? Le Tremblay es un proyecto completo de los años del siglo XX, perdonad, ¿no? Del siglo XX, donde estáis viendo un minimalismo absoluto, ¿no? Si me muevo no me veis, perdonad que yo estaba aquí moviendo la flecha y no me veis, ¿no? Pero veis el terraplenado y cómo se construyen esos taludes, la siega en 2 alturas del césped y los caminos, ¿no? En todo un lenguaje más contemporáneo que acabará dando lugar a esto, ¿no? A la exposición, a ejemplos de la exposición de Bellas Artes del año 25, donde los árboles, si el jardín anterior llegaba a este minimalismo, aquí los árboles ya se han fragmentado en planos, ¿no?, de Mallet Stevens, y el jardín ha adquirido esa topografía todavía más acusada que nos acerca al movimiento cubista. Todos estos, como digo, en sus países, el estilo nacional francés, el jardín formal, y muchos de ellos también van a saltar fuera. Si os acercáis a ver en Oporto la Fundación Serralves, veréis la obra de un paisajista francés de estos momentos que está, veis la morfología, las formas de las podas, fijaros cómo los estanques dejan de ser, ¿no?, como hablaban en la Alhambra, ¿no?, embetunados para que no veamos el fondo y sean láminas y espejos, a estar construidos de azulejos claros para que veamos precisamente sus formas cúbicas. Es decir, que toda una línea, como os decía, que partiendo de la tradición o del estudio de la tradición nos va a llevar, y disculparme porque voy a coger las palabras de uno de los, os he enseñado alguna foto histórica suya, de Georges Gromot, porque me parece que lo dice con ironía, el estudio de los elementos que han creado la tradición local conduce a una forma de expresión suficientemente sorprendente para entenderse en algunas partes como muy moderna, ¿no? Está diciendo, sí, es local, pero podríamos de manera sorpresiva, viniendo de la historia, entender incluso que esto es muy moderno. Y os decía que sí, naturalmente tenemos esta corriente, ¿no?, cuando veíamos los 2 cuadros de Sorolla, histórica, que nos lleva a la modernidad, y luego otra gran corriente que es esa del romanticismo y la añoranza de la naturaleza, que vamos a ver. Voy a hablar poco de pintores porque también María da una conferencia la semana que viene y va a hablar de pintores, pero que va a entrar en todos los pintores. Estáis viendo de Monet, que os voy a contar, con sus ninfeas y su lago, ¿no?, que se vuelve, llegó a decir, mi mejor obra es mi jardín, aquí le veis, ¿no?, en una recreación absoluta, plantando en sus invernaderos las amapolas, los alelís, todas las plantas que venían de China, y poder así pintar esos colores sin fin, ¿no?, en sus jardines. Y cómo vamos a tener toda esta tradición que nos mete en la propia naturaleza. Empieza a hacer que los jardines casi desaparezcan. No os estoy diciendo quiénes son los autores y las obras, porque me alargaría mucho. Si tenéis alguna duda, luego, si queréis, me lo preguntáis, ¿no? Como casi empiezan a desaparecer los jardines y estamos metidos dentro de un bosque que nos dice que el propio bosque es el jardín, cómo nos ponemos encima de un río y de una cascada, cómo no tocamos el suelo, ¿no?, porque está Farnsworth, ¿no? Hay un momento, está al lado de un lago, que el lago aumenta de volumen y precisamente va a inundar toda esta zona donde está la casa, o cómo, para acabar con ese mismo claustro, con el paraíso primigenio de la fuente y los 4 ríos, lo que hace directamente Le Corbusier, ¿no?, en este convento, es levantarlo en sus pilotis, en sus columnas, y decir, diseñar el patio y el paraíso. No, si esto es la montaña, ¿no?, y deja pasar todo el talud de la montaña por debajo, ¿no?, para que entendamos que verdaderamente la naturaleza es el propio referente. Con todo, y estoy dando ya un salto a los años 40 y me quedo aquí parada porque me alejo demasiado de Sorolla, ¿no?, con toda esta forma, ¿no?, de enlazar lo que son los jardines, es el momento ¿no?, de las piscinas arriñonadas, pero que veis que encadena los planos sucesivos hasta el gran paisaje. Y precisamente os decía, bueno,
estamos viendo que esto sucede en Europa y tenemos aquí a nuestro querido amigo, ¿no?, sentado en un banco de su jardín. ¿Cómo influye esto en la obra de Sorolla, ¿no? Cómo estamos, por un lado, en reforzar las tradiciones locales, en hablarnos de lo que es nuestro, y por otro lado también el salto a esa idea del sublime del paisaje que parece, ¿no?, que comprime en sus cuadros. ¿Qué está pasando en nuestro país para que tengamos hoy que hablar, ¿no?, del jardín de Sorolla y del arte del jardín con relación siempre al extranjero, pero en nuestro país? Bueno, pues os podéis imaginar o sabréis que España en estos momentos, hablo siempre de este mismo periodo, está pasando por un momento complicado. Hemos pasado una guerra de independencia, con la restauración de una monarquía, con, iba a decir, no sé cuántos son, ¿no?, 2 repúblicas, hasta finales del siglo XX, ¿no?, lo que es el siglo XIX. Las repúblicas, 2 constituciones, ha habido en un momento que hemos quitado la monarquía que teníamos, borbónica, y hemos llamado a un rey, ¿no?, hemos hecho un casting de reyes y ha venido Amadeo de Saboya, que está, no lo sé bien, 3, 4, 5 años, ¿no?, y volvemos a restaurar la monarquía. Mientras tanto, ha habido unos conflictos bélicos, hemos perdido nuestras colonias, ¿no?, Cuba, Filipinas. La situación económica, de estabilidad política, social, económica, es devastadora en España, y esto lo utiliza. Bueno, lo increíblemente curioso es que en este momento, ¿no?, de incertidumbre social, de pobreza, pues surge uno de los momentos más bellos de nuestro arte y nuestra creación artística, que va a ser la generación del 98, ¿no? Pensar en, yo qué sé, música, y pensáis en Falla, en Jardines de España, pensar en, yo qué sé, todos, desde Azorín a Lorca, a... Perdonad, que le tengo ahora aquí en una imagen, a Jardines Lejanos, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón Jiménez, es decir, que estamos en un momento descendientes de Unamuno, Ganivet, ¿no?, Ortega y Gasset, y toda esta generación, no digo todos, pero sí que van a coger el jardín como ejemplo de lo que está sucediendo en España. Estáis viendo ahí una foto de Reixa, un jardín mallorquín, que será pintado. He elegido una foto coetánea a este cuadro de Rossinyol que tenéis, para que veamos lo que debió ver Rossinyol y lo que él pintó, ¿no?, para que entendamos esas palabras, ¿no?, que dice Rossinyol en algún momento, que dice: antes de que muriese España, fueron languideciendo sus jardines. Y utilizan los jardines como un ejemplo de la decadencia moral, política que se está viviendo en nuestro país. Con siempre esta idea de fondo, lo veis, ¿no?, de un sublime natural. Los pavos reales, que se sepa, nunca estuvieron en Reixa, pero los veis ahí dibujados. Si algunos sabéis algo de jardinería, lo que está a vuestra izquierda parece un ciprés flamígero, ¿no?, como en llamas, pero si tiene ese color, pues está un poco más en el mundo de los muertos que de los vivos, ¿no? Pero todo esto se nos presenta como esa, ¿no? En palabras de Rossinyol, qué dulce agonía, no me acordaba de las palabras, qué dulce agonía la de nuestros jardines, ¿no? Y todo este momento cultural, bueno, la exposición que va a hacer en París, Jardines Rossinyol, Jardines de España, que va a ser seguida de una publicación, no sé si la habéis visto, tenéis oportunidad de consultarla en alguna biblioteca, porque tiene una reproducción de los cuadros de Rossinyol y al otro lado tiene un poema o un extracto de alguien, de Lorca, de Azorín, ¿no?, de desmayo, y vas viendo sus jardines, y naturalmente todo este caldo de cultivo va a contagiar a Sorolla. Sorolla, que aquí decía, veis a Juan Ramón Jiménez, ahí puede que uno de los lemas del movimiento paisajista inglés sea ut pictura poesis, ¿no? Que a veces se traduce como la poesía de la pintura. He hecho así porque digo, voy a ello. Aristóteles dijo que teníamos 2 medios de producción creativa como seres humanos. Uno que era la mimesis, la copia o la imitación, y otro que era la poesis,
que es la producción única y original del ser humano, que solo somos capaces de hacer, ¿no? Y siempre que veo esta imagen me acuerdo de eso, ¿no? En la pintura está la verdadera creación, ¿no? Y está hablándonos de la literatura de Juan Ramón, de su libro que está en la biblioteca del museo porque se lo regaló él a Sorolla, del cuadro pintado detrás. Y esto me lleva, ¿no?, a empezar a entender un poco a Sorolla, ¿no?, a los jardines que él pinta y al valor que tiene. Porque esta primera corriente que os decía de revalorización del patrimonio histórico, Sorolla la va a llevar, iba a decir, en todas sus facetas. Por un lado, porque para los que nos dedicamos a los jardines históricos, siempre buscamos la obra de Sorolla que nos va a explicar cómo era el jardín en ese momento y nos va a dar detalles de las plantaciones, de las sensaciones del espacio, estáis viendo la Alhambra, de las sensaciones del espacio, que ahora ya no quedan. Entonces, por un lado, son un testimonio de una época, una vivencia en ese largo recorrido de lo que es un jardín. Pero iba a decir un testimonio además único. Otra vez he cogido una foto, esta es del Gros Mort, coetánea a la obra de Sorolla, en la que veis, yo en uno de los trabajos que me encargó el museo hice estos pares, ¿no? Iba juntando los cuadros de Sorolla con fotos del mismo momento histórico, pensando pillarle, digo, en algún momento ha cambiado, ¿no? Una columna ha puesto otra planta, no, los veis, ¿no? Son prácticamente copias de la realidad con poquísimas licencias pictóricas. Por un lado, por eso lo que os decía, ¿no? Porque él va a darnos un testimonio de cómo eran los jardines en ese momento. Segundo, porque ayuda a su restauración. Va a ceder uno de sus cuadros, va a donar uno de sus cuadros precisamente para restaurar una de las torres de la Alhambra. Tercero, porque Sorolla es miembro de en lo que sería hoy el Ministerio de Cultura, lo que era el Ministerio de Instrucción Pública, de la Junta que valoraba a los becarios candidatos para darles una beca y estudiar nuestro pasado, nuestras artes, nuestra literatura, etcétera. Y en ese momento hay un pintor sevillano, Javier de Vintuisen, estáis viendo ahí una de sus obras, que se candidata para estudiar los jardines de España. Y le deniegan la beca. Y va a ver a Sorolla, Vintuisen, y Sorolla insiste diciendo que los jardines necesitan ser estudiados y que también son una obra de arte. Y gracias a él empezamos a tener el inicio de Vintuisen y un antes y después en lo que va a ser el patrimonio paisajístico de nuestro país. Vintuisen va a sacar fotografías, va a realizar dibujos de los jardines, los va a inventariar, le veis la mano, ¿no? Cuando estamos en la granja, ¿no? ¿Recordáis uno de estos floreros de piedra que todavía se pueden ver en la granja? O está en la casa de Pilatos dibujando cómo son algunas de las fuentes, ¿no? Inventaría todos estos jardines, va a hacer una publicación más tarde, pero sobre todo va a crear también, gracias al Ministerio, lo que va a ser el Patronato de Jardines Históricos, y a partir de ahí empiezan a declararse los jardines históricos en nuestro país. No he sacado la cuenta, pero probablemente, y como estamos en streaming, sino que así la audiencia lo puede ver, probablemente el 70% de los jardines catalogados hoy como jardines históricos viene de la época de Vintuisen. Algo así debemos estar, es decir, que hace una contribución increíble a lo que va a ser la jardinería histórica. Y como os digo, con una pieza y fundamental que va a ser Sorolla, que en ese momento... Y Vintuisen escribe unas frases espectaculares de Sorolla, de este gran pintor valenciano que con su luz, que con su personalidad y optimismo trajo la luz a la negra decadencia española, ¿no? Y abre las puertas para la revalorización de nuestro patrimonio jardinero. Por otro lado, os decía, ¿por qué importante dentro de estas corrientes Sorolla? Por todo lo que va a significar la recuperación de ese sentimiento de la naturaleza y de la cercanía a la naturaleza. Os he puesto ahí a Gaudí con sus, ¿veis, no?, las columnas, imaginamos todos, ¿no?, el arco, la catenaria que está dando la vuelta, y Sorolla cómo va a hacer esto de otra manera en su jardín. Voy a entrar poco porque lo que sí que, iba a decir, Coro va a daros esa conferencia, digo entrar en el jardín porque Sorolla conoce el material vegetal. Que yo sepa, y miro a Consuelo, de jardinero, no. Eso ya de jardinero, no. Pero las instrucciones que da
de cómo se tiene que plantar, cómo se tiene que podar, cómo absolutamente, bueno, los esquejes se los trae de la Alhambra para plantar el jardín, digamos, segundo de en medio del jardín. Cómo planta un almendro y da las instrucciones para que no se pode como si fuera de producción, sino para que sea ornamental. Es decir, un conocimiento exhaustivo de esas bases. No sé cómo su mujer, Coro, cuenta esto más en tu conferencia, cómo su mujer le aguantaba. Escribe desde donde sea, Sevilla, estaba en Andalucía, no sé dónde, ¿no? Aquí ya han protegido los naranjos, el de casa ya lo habéis tapado, ¿no? Estrés, ¿no? ¿no? Y además como con esa correspondencia iba y venía, estáis viendo aquí Monet en su jardín, ¿no? Como os decía, con todo lo que va a meter en los invernaderos para sacar, pero es que Sorolla con sus alelís, con sus narcisos, los bulbos, tampoco está mal, sabe cuándo florecen las plantas. Es impresionante porque en alguno de los cuadros nos hemos dado cuenta que está poniendo plantas en floración de periodos distintos del año, de estaciones distintas. Entonces él sabe que aunque esté viendo una azalea que no está en flor, el color que tiene y la está mezclando con una planta que en vez de la azalea es de primavera, en vez de ser primavera la está pintando en otoño. Es decir, junta épocas de colorido y de floración diferentes para dar a sus cuadros, ¿no?, estos empujes de color, ¿no? Entonces verdaderamente, ¿no?, como hay un Sorolla que sublima la vegetación porque le ayuda a construir su imaginario del luminismo. En esto, es decir, pues sí que sigue lo que está pasando en España, más o menos, porque si miramos, hacemos como un barrido, igual que os decía que en Inglaterra escriben de jardines ingleses, lo que vamos a tener en este momento sí que son muchos manuales de jardinero. Disculparme que no conozco a todos, pero sé que está ahí Juan Armada y hablar de manuales de jardinero, ¿no? Entonces, del jardín botánico, ¿no? Entonces, estamos llenos de guías de jardineros, calendarios de jardineros, ¿no?, tratados de jardinería y floricultura que hablan mucho de lo que es el conocimiento técnico de las plantas, pero poco de nuestro pasado de jardines. Otra vez en España, igual que les sucede en Italia, tenemos que ir a franceses que nos vienen a contar lo que son los jardines de España, a americanos, Spanish Gardens and Patios, ¿no?, que nos dicen cómo son nuestros jardines, porque nosotros todavía no estamos escribiendo una historia de nuestro pasado. ¿Qué es, tal vez, igual que os decía, el estilo italiano, el estilo francés, el estilo que se impone en el resto de los países? Pues aquí tenemos el estilo español, que tal vez, según el tratado que cojáis y el texto, se llama el estilo sevillano, el estilo neoespañol, neosevillano, y que va a tener una figura que lo catapulta al mundo entero, que es Jean-Claude Nicolas Forestier. Forestier, estáis viendo una obra suya, El jardín de Ronda, que he elegido porque no sé si estabais viendo el telediario ayer, yo me quedé con Ronda, el puente de Ronda y el agua, pues justo el jardín está en ese cortado, ¿no? Dios mío, los que hayáis estado ahí, ¿no? Bueno, en fin, dejo eso, ¿no? Entonces, Forestier, ¿no?, va a venir aquí porque le llaman de Sevilla para hacer la exposición iberoamericana. Luego va a ir a Barcelona a hacer la Exposición Internacional de Barcelona. La iberoamericana se va a retrasar por la Guerra Mundial y al final empieza más retrasadamente, pero la verdad es que Forestier en 1911 o algo así ya está plenamente activo y haciendo jardines en España. Ha visitado nuestros jardines históricos, ha dibujado, aquí tenéis el patio del Ciprés de la Sultana en el Generalife, y dice, qué curiosos estos españoles que me llaman a mí para diseñar sus jardines cuando aquí tienen un estilo que no tenemos en ningún otro sitio de Europa, que es ese estilo que él denomina español, o que también a veces dice el clima del oranger, el del clima del naranjo. Un jardín sensual, con color, con olor, que es lo que nosotros conocemos como el jardín hispano-musulmán, ¿no? Y así va a hacer los grandes proyectos del Parque de María Luisa, donde imagino que lo conocéis casi todos, ¿no?, lo que es los antiguos jardines de los Montpensier. Va a hacer, estáis viendo una de sus acequias con surtidores, y he elegido una foto en pequeñito, veis una foto antigua del canal de la acequia en el Generalife, digo antigua porque ya no tiene esa plantación, pero más o menos lo que debió ver Forestier, ¿no? Y entonces
coge elementos de nuestro pasado histórico y les da una forma contemporánea, y lo mismo hace en toda la organización de la montaña de Montjuic, donde se va a hacer la exposición del 29. Fijaros en la escalera de agua que hará y en la escalera del agua que tenéis en el Generalife. Lo que decía Gromort hace un momento, sorprendentemente parece moderno, ¿no?, cuando lo está copiando de nuestro pasado. Sí, tenemos ahí las claves, pues estos ladrillos redondeados Moratalla entre Córdoba y Sevilla, ¿no? Un jardín a la francesa en la que el canal de agua, ¿no?, empieza a hacer estos vericuetos que está tomando, porque Forestier reinterpreta de manera sublime los que ha visto un jardín mogol del siglo XVI, y que muchísimos proyectistas, yo creo que podríamos hacer solo una conferencia sobre canalillos de agua y serpentinas, yo he hecho alguno, tengo que confesar, ¿no? Siguen inundando nuestros proyectos. Y de esta manera el neoespañol llega con una potencia brutal. Os cogéis, igual que os decía que hay jardines italianos hechos en el siglo XX que encontráis en un libro y os dicen que son renacentistas, encontráis en muchos libros, desde la Alhambra, ¿sabéis?, los palacios nazarís a la subida al Generalife, todo lo que son los jardines del Partal, que se hacen en el siglo XX, y en algún libro encontraréis que son propios de la jardinería árabe del siglo XII o XIII, ¿no? Y los que tenéis en la imagen, el Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba, que también es de este momento, o al lado que se hace, parece el Generalife, ¿verdad? Pues es una reproducción que se lleva a la exposición de horticultura de Londres a principios del siglo XX, ¿no? Muchos de estos jardines que, como os decía, tienen raíces españolas que vamos a encontrar ya no solo en España, en Andalucía, sino que encontramos en Londres, o si damos el salto, estáis viendo lo que va a ser la posesión de los nuevos ricos americanos, Harold Lloyd, ¿no?, que lo pone ahí arriba. ¿Os acordáis de Harold Lloyd, el que se colgaba del reloj y se le iban las? Este va a ser uno de los grandes productores cinematográficos. Esta es su pequeña casa en Beverly Hills, en donde estas líneas que vais viendo, claro, tenemos publicaciones, tenemos el libro de Jellicoe, de Jardines Italianos. Puedo cogerme la bajada de Villa d'Este con sus estanquitos y la puedo reproducir exactamente porque alguien ha hecho un plano. Entonces, no sé si decir que es el Internet de época, ¿no?, pero podemos empezar a replicar jardines, y Harold Lloyd se hace su estanquito, ¿no? También se ve, fijaros el detalle de la escalera con los tiestos de geranios, ¿no?, en zonas y rincones de su jardín, al estilo neosevillano, o vais a poder ir, ¿no?, también a otros jardines en Estados Unidos que de manera más o menos acertada intentan reproducir nuestro estilo. Y vuelvo, ¿no?, al jardín de Sorolla, casi me quedo con esto, ¿no? Bueno, pues está claro que el neosevillano, del que el jardín de Sorolla es característico, pues se ve en muchos sitios. Entonces, ¿por qué es singular este jardín? Pues porque verdaderamente Sorolla lo está haciendo en coetáneo con estos movimientos. Si Forestier es uno de los primeros, Jardín de Sorolla estamos en 1910, Consuelo, ¿cuándo lo...? ¿No? Más o menos. Es decir, que él va a escribir, ¿no? Os voy a leer a Sorolla hablando del Parque de María Luisa de Forestier, lo que le escribe a su mujer. Es una cosa tal colosalmente bella que los jardines del Alcázar son pobres y tristes. Qué rosas, qué emparrados de estas, estanques, bancos de azulejos. Está extasiado por lo que está viendo. Pero él está haciendo en su propio jardín lo mismo. De hecho, sabemos, porque hay una carta, ¿no?, sabemos que Forestier tiene la intención de visitar la casa de Sorolla, no sabemos de verdad si llegó a estar nunca, ¿no?, pero que esa intención se pone de acuerdo a través de un amigo, ¿no?, intermediario, para ir a visitarla. Entonces, el jardín de Sorolla es precursor en esto. Sorolla ha dibujado nuestros jardines, ha visto lo que sucede fuera y empieza a dibujar los jardines. Y, como digo yo, empieza a dibujarlos, no sé, en la exposición hay algunos de estos bocetos, ¿no?, todavía. Cuando los veis, son pilas y pilas, que 100, 200, 300 bocetos. Veis aquí algunos, la puerta de entrada. Bocetos y bocetos de las puertas de entradas, de las fachadas del edificio, del todo a colores, ¿no? Cogiendo, vuelve a sus referencias, va viendo otros jardines, con eso construye los que va a hacer en su casa, ¿no?
y poco a poco va haciendo esos jardines que hoy conocemos, de tal manera que hay veces, los que conozcáis bien el Museo Sorolla, no estamos en el Museo Sorolla, pero tenemos que hilar fino, ¿no?, para saber que estamos en Sevilla, y aquí tenéis el jardín de su casa, ¿no?, construyendo, como digo, boceto tras boceto. Increíblemente, ¿no?, el primer jardín y la configuración del primer jardín, la utilización de elementos fijaros en los suelos del Sorolla, que es una tontería, pero cuando hace un escalón, cómo está ahí perfilado y dibujado, ¿no?, con un detalle increíble. El tercer jardín, donde otra vez los reflejos de estanques que ven otros jardines y cómo los va reproduciendo en el suyo. Es decir, va cogiendo retazos de cada uno de estos, y probablemente el que más le cuesta, veis que en esos planos está todavía en blanco, que es ese jardín que sirve de engranaje, ¿no? Porque el Sorolla es inagotable, ¿no? Coge la organización de la disposición, estáis viendo el jardín de la Fundación Rodríguez Acosta, de otro pintor ahí al lado, ¿no?, siguiendo con un dibujo de la Alhambra, ¿no?, de la concatenación de estanques, luchando para ver cómo organizar los estanques. Estos dibujos que yo siempre digo, no se dibuja mal, ¿no? Se dibuja para entender, para comprender, para comunicar. Él está viendo, ¿no?, cómo pasa de un plano a una perspectiva, a algo para empezar a entender su jardín, copiando las perspectivas, ¿no? Otra vez en Sevilla, ¿no?, un arco con otro arco, y esa profundidad espacial que, fijaros, si es mínimo su jardín, va a intentar seguir, con las perspectivas en escorzo que le permiten las columnas, la falta de axialidad de los ejes. He traído este boceto porque al preparar la conferencia me ha parecido que el encuadre era tan parecido a este dibujo pintado por, lo veis, ¿no? No sé si soy yo, ¿no?, la esquina esta que hace del jardín, pintado por Rodríguez Acosta. Rodríguez Acosta iba haciendo igual que Sorolla. ¿Habéis estado en el Carmen Blanco? Todavía en algunos muros quedan los dibujos. Dibujaba y le decía hasta aquí, y lo que veo ahora a partir de ahí le dibujaba en la pared al constructor cómo seguir el siguiente jardín, ¿no? Sorolla lo va haciendo a través de estos bocetos, uniéndose a lo que había sido el oficio del proyectista de jardines, que los hacía siempre en perspectiva. Nosotros, iba a decir, como arquitectos paisajistas pasamos al plano en el siglo XX. Antes era todo en base a la perspectiva, desde épocas renacentista, con sus encuadres, ¿no? No es que le falte la partitura, que un día un alumno me dijo, ¿falta la partitura? No, eran los encuadres visuales que hacían para enmarcar el jardín, hasta llegar a Sorolla, que lo que hace es generarse un universo para poder pintar, ¿no?, inagotable. Y así, poco a poco, sacando los colores, los primeros planos, los últimos planos, yuxtapone prácticamente todo. De tal manera que esta obra, cuando empezamos a ver todas esas referencias de los jardines españoles, pues tiene su hueco. Os decía que había autores franceses, ingleses, americanos. Aquí tenéis uno de estos libros, Patio Gardens, de 1929, dedicado a Forestier. En la introducción, la autora le da las gracias a la mujer de Sorolla por recibirla en su casa, porque él está de viaje, y le dice gracias por enseñarme tu jardín, e incluye incluso un plano y una perspectiva de lo que es el jardín de Sorolla, diciendo, estos son los jardines españoles del nuevo movimiento, ¿no?, prácticamente con los de Forestier. Sorolla, veis ahí el cuadro, ¿no?, del ciprés de la Sultana, de esa fuentecita en el estanque, y veis el mismo, yo creo que llegáis a ver ahí en medio, ¿no?, el de Forestier, del mismo trozo de fragmento. Sí, coetáneos, los dos reinterpretando el pasado y generando un jardín del futuro, que todavía se ve en todo el jardín. Es que, disculparme, yo no soy historiadora de jardines, estudio esto para proyectar mis jardines, y digo, y pone un pilar granadino. ¿De qué siglo será esto? No sé, siglo XV, renacentista, ¿no? XVII, gracias, ¿no? Del siglo XVII, al lado de una fuente de las Confidencias que se llevan 300 años, y ahí están, ¿no?, y no les pasa nada, dialogando ¿a cuántos metros están? ¿10 metros de distancia estas dos fuentes? Menos, por ahí debemos estar, ¿no? Es decir, que verdaderamente esa unión de estilos, esa unión de una perspectiva, ¿no?, que va un poco más allá. Y quería acabar como la exposición, porque el remate final de la exposición naturalmente lo eligió Consuelo, ¿no?, de esa silla, ¿no?, de Sorolla que nos deja en el jardín, y que yo diría que no la tenemos que ver con añoranza, ¿no? Y vuelvo a recoger unas palabras de Winthuizen, ¿no?, que decía,
en el jardín, ¿no? Sorolla, encerrado en sus jardines de la Casa de Madrid, la brillantez y la alegría andaluza y mediterránea, ¿no? Con idea de que conservemos nuestros jardines a través del conocimiento que nos dio él de su pintura, a través de la revalorización, ¿no? Porque nos los enseña ya como una obra de arte. Y también yo creo que el mensaje, y esta es mi opinión de este jardín, es la de que se produzca un renacer del jardín en España. Él, de hecho, ¿no?, escribe en una postal de su jardín a los americanos de la Hispanic Society: deberíamos hacer algo de esto en América, ¿no? Está luchando por esa identidad de nuestro jardín español, que espero entre todos podamos recobrar. Gracias. Una hora. Hoy voy a decir, le he agradecido a la Fundación mi presencia aquí. Siempre que vengo hay un partido de Champions. No sé si tenéis alguna pregunta, si cómo vamos de horas. Sé que hay personas muy inquietas. Empieza a las 9:45, ¿no? Sé que hay personas muy inquietas. ¿Queréis alguna pregunta, observación? Pues nada, muchísimas gracias por venir y espero veros por alguno de nuestros jardines. Gracias.